Entre todos los libros que fueron silenciados, hay uno que se destaca por su osadía, profundidad y misterio. Un libro tan antiguo como intrigante, citado por líderes de la Iglesia primitiva e incluso por el propio apóstol Judas en el Nuevo Testamento. Pero aún así, fue prohibido, olvidado, enterrado durante siglos. Este es el enigmático y controvertido libro de Enoc. Pero al fin y al cabo, ¿quién fue Enoc? Según el Génesis, Enoc fue un hombre que caminó con Dios y fue llevado por él, sin pasar por la muerte. Un personaje casi invisible, con apenas unas líneas en el Antiguo Testamento, pero con una mención tan especial que siempre llamó la atención de los estudiosos. ¿Por qué la Biblia diría que alguien fue llevado por Dios y no contaría nada más? La respuesta está en un libro prohibido. El libro de Enoc no solo amplía la historia de este personaje, sino que revela eventos sobrenaturales que van mucho más allá de lo que cualquier otro texto bíblico tradicional se atreve a narrar. Describe en detalle cómo un grupo de ángeles caídos, llamados vigilantes, descendió a la tierra, se relacionó con mujeres humanas y engendró una raza de gigantes, los Nefilim. Esta unión perversa habría corrompido a la humanidad y provocado la ira de Dios, lo que llevó al gran diluvio. Pero eso es solo el comienzo. Enoc afirma haber sido llevado a los cielos por ángeles, donde recibió visiones sobre el funcionamiento del universo, el juicio de los justos y los impíos, y el destino de las almas. Vio el trono de Dios, describió a los ángeles que le sirven, reveló secretos de la creación, y habló de forma vívida sobre el juicio final. Ahora, imagina el impacto que eso habría causado en las autoridades religiosas de la época. Un libro con tal riqueza espiritual, pero que ponía en duda ciertas doctrinas oficiales, que ofrecía detalles más allá de lo que la Iglesia quería que el pueblo supiera. Era demasiado peligroso, demasiado revelador. Por eso fue eliminado. Pero ¿por qué, a pesar de todo esto, el libro de Enoc sigue impactando tanto a las personas hasta hoy? Porque responde preguntas que la mayoría teme formular. Trata temas que la teología muchas veces evita. Y más que eso, lleva un tono profético que se conecta con nuestro tiempo. Muchos creen que sus visiones sobre el juicio, la corrupción, del mundo y la batalla espiritual son más relevantes ahora que nunca. Y aquí va la gran revelación. Lo que tal vez no sabías es que algunos padres de la Iglesia primitiva, como Tertuliano, llegaron a considerar el libro de Enoc como inspirado por Dios. Fue ampliamente leído por judíos y cristianos durante siglos, antes de ser prohibido. Y más aún, solo sobrevivió al tiempo porque fue preservado en secreto por comunidades cristianas en Etiopía, donde permaneció oculto durante más de 1000 años. Entonces, si este libro fue escondido, ignorado y tildado de peligroso, la pregunta que queda es, ¿qué más está aún oculto? ¿Cuántas verdades fueron silenciadas? ¿Y por qué estas palabras prohibidas aún tienen tanto poder? Si sientes que esta historia necesita ser contada al mundo, escribe en los comentarios. Quiero saber más sobre el libro de Enoc. Y por supuesto, no olvides dejar tu valioso like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Porque esta es solo la punta del iceberg, y los secretos de la Biblia están esperando a ser revelados. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez has pensado que la Biblia que tienes en casa podría no ser la versión completa? Así es. Existen otras versiones con más libros, más historias e incluso enseñanzas consideradas tan poderosas o peligrosas que fueron deliberadamente ocultadas a lo largo de la historia. Existen libros prohibidos de la Biblia, y tal vez todo lo que creías saber sobre las Escrituras necesite ser reconsiderado. Este tema no es para cualquiera, porque lo que estás a punto de descubrir puede sacudir profundamente tu visión de la fe, de las historias bíblicas e incluso de la verdad. Ahora bien, si sientes que hay algo más detrás de la Biblia tradicional que nunca te contaron, suscríbete aquí al canal y activa las notificaciones, porque quiero traerte muchos otros descubrimientos y revelarte secretos que han estado ocultos por siglos. Y si te gustan temas como este, te pido con cariño que dejes tu like para saber que voy por el camino correcto.
Vamos a comenzar con un hecho poco discutido. No todas las Biblias son iguales. Así es. La Biblia que usan los católicos, protestantes, judíos y ortodoxos no es la misma. De hecho, existen profundas diferencias en el número de libros que cada versión contiene. La Biblia protestante tiene 66 libros, la católica tiene 73, y la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope llega a tener 81 libros sagrados. ¿Pero por qué ocurre esto? La respuesta puede sorprenderte. Porque no existe un único canon bíblico universalmente aceptado. Cada tradición religiosa decidió, a lo largo de la historia, qué libros serían considerados inspirados por Dios y cuáles quedarían fuera. Y esto no fue solo una cuestión espiritual. También hubo decisiones políticas, disputas de poder e intereses humanos involucrados. Lo que pocos saben es que existen más libros apócrifos que libros incluidos. En el canon oficial, el término apócrifo significa literalmente oculto. Son textos que, por alguna razón, fueron dejados fuera de las Biblias modernas, muchas veces considerados peligrosos, polémicos o simplemente inconvenientes para ciertas estructuras de poder de la época. Y aquí va otro impacto. Versiones antiguas de la Biblia, como la famosa versión del rey Jacobo, incluían estos libros apócrifos por defecto. Fue solo con el paso del tiempo y con reformas religiosas que muchos de estos textos fueron sistemáticamente eliminados. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Quién decidió lo que debía estar en la Biblia? ¿Y en base a qué? La verdad es que muchos libros apócrifos de la Biblia fueron excluidos no por carecer de valor espiritual, sino por desafiar ciertas doctrinas, presentar interpretaciones diferentes o por no contar con el apoyo de figuras influyentes dentro de la Iglesia. En otras palabras, la Biblia como la conocemos hoy es el resultado de un proceso de selección, revisión y, en algunos casos, censura. Y esto no es teoría de conspiración. Es historia documentada. Por eso, miles de personas en todo el mundo han buscado comprender mejor estos libros prohibidos de la Biblia. Estas personas quieren saber por qué textos como el libro de Enoc, por ejemplo, fueron eliminados de las versiones oficiales. Y lo más curioso, algunas de estas obras siguen siendo estudiadas por teólogos e historiadores por revelar visiones fascinantes sobre ángeles, demonios, el fin de los tiempos e incluso los bastidores de la creación. Esta diversidad de textos y versiones nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cuál es la verdadera Biblia? ¿La que fue canonizada por un concilio? ¿La que incluye los libros apócrifos? ¿O será que la verdad está esparcida entre los textos que intentaron borrar de la historia? Son preguntas que despiertan un profundo deseo de conocer la verdadera historia. De eso quiero hablar en este video. Y por eso, vamos a sumergirnos aún más profundo y responder una pregunta que tal vez nunca te hicieron. ¿Quién, en definitiva, decidió lo que podía o no estar en la palabra de Dios? Si estás conmigo, y vas a quedarte hasta el final, escribe en los comentarios, yo busco la verdad en la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿quién tuvo la autoridad para decidir qué debía o no debía incluirse en ella? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque la verdad es que los libros que hoy forman lo que llamamos la Biblia Sagrada no cayeron listos del cielo. Pasaron por un proceso de selección humano. Sí, humano. Con personas, con miedos, con intereses, con ideologías. Ese proceso se conoció como canonización, es decir, la definición de cuáles textos serían oficialmente reconocidos como inspirados por Dios. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. El Antiguo Testamento, por ejemplo, fue estructurándose a lo largo de los siglos, con cierto consenso hacia el final del primer siglo de nuestra era. En cuanto al Nuevo Testamento, solo fue realmente cerrado hacia finales del siglo IV, es decir, casi 400 años después de Jesús. Ahora imagina, durante todo ese tiempo, las comunidades cristianas y judías leían diferentes textos, discutían doctrinas y seguían tradiciones que no siempre estaban en sintonía unas con otras.
Y aquí entra un punto crítico. ¿Quién tenía el poder de definir qué era divinamente inspirado y qué no lo era? En muchos casos, fueron concilios religiosos, reuniones entre líderes y autoridades de la Iglesia, quienes tomaron la decisión final sobre qué libros debían entrar o salir. Y claro, eso también involucraba una dosis de política, porque algunos textos reforzaban la doctrina oficial, otros la desafiaban. Unos fortalecían la autoridad de la Iglesia, otros la cuestionaban, y los que incomodaban, bueno, esos fueron dejados de lado. No fue solo una cuestión espiritual, sino una cuestión de control. Por ejemplo, ciertos evangelios y cartas circulaban entre las comunidades cristianas primitivas y eran considerados sagrados por muchos. Pero como no agradaban a los líderes eclesiásticos o contenían ideas peligrosas, fueron etiquetados como heréticos. Otros, por contar con el respaldo de teólogos influyentes, terminaron siendo incluidos, aunque no todos estuvieran de acuerdo. Y lo más curioso es que algunos libros que hoy consideramos bíblicos llegaron al canon oficial no porque todos los cristianos los aceptaran, sino porque un grupo lo decidió así, en nombre de una unidad doctrinal. Querían proteger la fe, pero también proteger el poder. Ahora piensa conmigo. Si ese proceso de selección fue conducido por hombres, y hombres falibles, ¿fue realmente la exclusión de ciertos textos una cuestión espiritual? ¿O fue también una forma de mantener las riendas de la fe en manos de unos pocos? Por eso, cuando hablamos de los libros apócrifos, estamos hablando de textos que en muchos casos eran leídos, estudiados y venerados, pero fueron borrados de la historia oficial. Y entre todos ellos, uno en especial se destaca por su profundidad, por sus visiones sorprendentes y por el miedo que provocó. Un libro tan misterioso que fue prohibido y prácticamente enterrado por siglos. En los próximos minutos vas a conocer los libros apócrifos de la Biblia y descubrir por qué algunos de ellos, especialmente el libro de Enoc, fueron considerados demasiado peligrosos para ser leídos por el pueblo. Imagina por un momento que, en algún lugar de la historia, palabras que podrían transformar tu visión sobre Dios, el cielo, los ángeles e incluso el juicio final, fueron simplemente dejadas fuera de la Biblia, escondidas, silenciadas, y no por falta de importancia, sino porque fueron consideradas demasiado inconvenientes. Esos textos existen. Se llaman libros apócrifos, y la misma palabra ya nos da una pista. Apócrifo viene del griego y significa oculto o escondido. Son escritos antiguos, muchos de ellos profundamente espirituales, que en algún momento fueron leídos, enseñados y respetados, pero que, con el tiempo, fueron excluidos del canon bíblico oficial. Ahora respira hondo, porque existe una verdad, de la que pocos hablan. Existen más libros apócrifos que libros que están en las Biblias actuales, ya sean católicas, protestantes u ortodoxas. Así es. Lo que tenemos hoy es una selección reducida, refinada y estandarizada, pero no necesariamente completa. Entre los libros apócrifos de la Biblia encontramos una increíble variedad de contenidos. Algunos son narrativas históricas, que continúan la historia de Israel tras el período del Antiguo Testamento. Otros son como parábolas, con lecciones morales profundas. Y también hay aquellos que se sumergen en misterios espirituales y visiones del mundo sobrenatural. Pero, ¿por qué estos libros fueron silenciados? Si tú, al igual que yo, también buscas respuestas para preguntas que pocos se atreven a responder, entonces, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque cada semana traigo más y más análisis de textos bíblicos y textos apócrifos prohibidos por la Iglesia. Y si este contenido tiene sentido para ti y te está haciendo reflexionar, deja tu like en este video para que yo sepa que te gustó. En muchos casos, los contenidos de estos textos entraban en conflicto con doctrinas que estaban siendo consolidadas por la Iglesia. Hablaban de temas considerados peligrosos, como la caída de los ángeles, los gigantes en la tierra, detalles sobre el mundo espiritual
e incluso visiones alternativas sobre la creación y el fin de los tiempos. Algunos eran simplemente demasiado diferentes. No encajaban en el marco teológico que los concilios querían mantener. Y lo que se consideraba demasiado diferente se convertía en herejía. Libros fueron quemados. Personas fueron perseguidas. Ideas fueron borradas. Pero ¿será que todo lo que fue borrado era realmente falso? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Un ejemplo impresionante es el caso de los libros deuterocanónicos. Estos libros forman parte de la Biblia católica, pero fueron retirados de las versiones protestantes. Libros como Sabiduría, Eclesiástico, Tobit y Macabeos fueron considerados escritura durante siglos, hasta que fueron clasificados como no inspirados por otras tradiciones cristianas. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién tiene la razón? ¿Y si esos textos que quedaron fuera contienen verdades que la humanidad necesita redescubrir? Ahora piensa, si estos libros fueron silenciados, ¿qué será lo que tienen que decir? Estos textos no solo revelan otras perspectivas espirituales, sino que también traen enseñanzas profundas sobre justicia, arrepentimiento, fe, ángeles, juicio y la relación directa del ser humano con lo divino, a veces de manera más atrevida, más directa, más simbólica, más impactante. Y entre todos los libros apócrifos, existe uno que se destaca como el más misterioso, el más rechazado, y quizás el más revelador. Un libro tan antiguo como polémico. Un libro citado por escritores del Nuevo Testamento, pero que aún así fue prohibido. Un libro que habla de ángeles caídos, de gigantes que caminaron por la tierra, de visiones del cielo y profecías que erizan la piel. Seguramente ya has oído hablar de él. Estamos hablando del enigmático Libro de Enoc. Este libro guarda revelaciones tan profundas y variadas que llega a ser casi perturbador, por lo mucho que estimula nuestra imaginación y nos hace cuestionar. Es sobre este texto prohibido que quiero hablar ahora. Vas a descubrir por qué sigue siendo considerado, hasta hoy, uno de los libros más ocultos, temidos y fascinantes jamás escritos sobre el mundo espiritual.